Bueno, en este momento tenemos alguna comunicación telefónica, Ezequiel. Sí, vos sabés, tenemos en este momento una comunicación telefónica con el rabino Dolinsky, rabino de NSI de la comunidad de Montevideo, y la verdad que lo hemos invitado a dialogar con respecto a la noticia que ya obviamente lo comentó Radio High, con respecto a que hay una emisión de una lista negra de rabinos en diferentes países del mundo que no estarían autorizados por el rabinato de Israel. ¿Qué tal, Dolinsky? ¿Cómo estás? Alberto Ruscolequier te saluda de los estudios de Radio High, no sin antes dándote las gracias por estar compartiendo con nosotros estas noticias. ¿Cómo estás? Buen día para ti. Hola, hola Hola, Alberto, buen día para vos, buen día para todos los oyentes. gracias. Y un placer estar conversando con ustedes. Lástima el tema, digamos, ¿no? Pero la verdad es que está muy bueno poder dialogar, especialmente de estos temas también. ¿Por Bueno, qué no? perfecto. Ujú. Entonces vamos a comentar a la audiencia que salió publicado una lista de 160, una lista, digamos, lista negra de 160 rabinos que no estarían autorizados para ciertas tareas rabínicas según el entendimiento del rabinito superior de Israel. ¿Es correcto? Mira, es una lista con 160 nombres de rabinos del mundo, a los cuales, según la Rabanuta Rashid, el rabinato central en Israel, se les rechazó la validez de un documento avalando para que una persona pueda casarse, habiéndose casado en la Golá, en la diáspora, para que pueda casarse algún descendiente o esas mismas personas con su judeidad en Israel. Igualmente es muy interesante porque, como yo digo, esto es un gran problema para el propio Estado de Israel, porque todos esos casamientos y todas esas firmas son reconocidas por el propio Estado de Israel en otras jurisdicciones, tanto por el Ministerio del Interior como por la Corte Suprema. O sea que aquí también, aparte de todo lo nefasto que tiene la idea de una lista negra o poner un listado de los cuales si alguien recibe un documento o lo que fuera tiene que ponerlo en duda, eh, sin entrar a valorar a cada uno. Digamos, es tremendo que alguien tenga una lista donde se fije y diga, bueno, este sirve, este no sirve, o este está acá, y entonces hay que descartarlo. En la historia humana esto ha tenido connotaciones muy negativas, el hecho de generar listas y que quienes figuran en esas listas están vedados o están marcados de alguna manera. Es un tratamiento cuasi mafioso. Y como te decía, esto de los conflictos, del conflicto que se genera entre estamentos del Estado israelí, también genera un montón de sorpresa para nosotros, porque si bien estábamos en discusiones respecto a cómo considera uno el otro, aquí tenemos una flagrante, digamos, una discriminación muy, muy grande. Por Digamos eso acá, yo Daniel, me... yo- para sí, sí. que es importante lo que vos planteas, porque la gente que escucha, cuando vos decís que hay conflicto en los diferentes estamentos del Estado de Israel, esto es cierto, vamos a explicar por qué. Porque para el entendimiento del Rabanut, o sea, del Rabinato Ortodoxo de Israel, tiene un entendimiento acerca de quién es judío, de acuerdo a una halajá, cómo se interpreta. Pero para el Estado de Israel, vos tenés eventualmente los beneficios de la inmigración, etcétera, etcétera, aun cuando desde el punto de vista halágico los rabinos y ciertos rabinos interpreten que no sos judío, pero el Estado de Israel te considera judío y te da los beneficios como un ciudadano israelí judío, ¿correcto? Sí, sí, es eso. Y en parte, digamos, sin entrar en profundización del tema, casi en una mirada absolutamente superficial, el Estado de Israel reconoce documentación firmada por estos mismos 160 rabinos y muchos otros rabinos que no figuran en la lista, que seguramente habrían sido puestos en la lista. Por ejemplo, yo no figuro en la lista, pero claramente para la Rabanuta Rashid seguramente estaría en esa lista. Claramente esto entra en conflicto con que nuestros documentos o documentos firmados por nosotros son válidos para el propio Estado de Israel en casi en las mismas jurisdicciones, ¿eh? Pero en una jurisdicción más denominada civil. Quiere decir que esto es una cuestión corporativa política, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión solo relacionada con un establishment de la Rabanuta Rashid que tiene, del Rabinato Central, que tiene el monopolio de un tema o de varios temas, y que de repente, frente a esos temas, lo que genera es este tipo de polémicas, ¿no? O sea, no tiene otra forma
de ser porque no saben vivir en la convivencia y el respeto hacia otros que puedan pensar diferente. Yo no digo que ellos tienen que aceptar mi documentación, pero lo que no existe es que el Estado se rija en determinada sección por este monopolio, cuando en el resto de las cuestiones del Estado no es así. Entonces se engaña a la gente, se hace creer que solo determinados documentos son válidos o determinadas firmas son válidas, cuando en realidad tampoco eso es así dentro del propio Estado de Israel. Entonces, de un pedacito de lo que es digamos, la política o la forma de llevar adelante la legalidad del Estado de Israel, se trata de imponer a todo el resto un montón de cosas que la verdad no forman parte de la realidad, ni del pueblo judío actual, ni nunca, ni del propio Estado de Israel. O sea, de todas maneras, hay un nivel de contradicción altísimo, ¿no? No, sí, es correcto, pero de todas maneras, Daniel, como vos sos una persona estudiosa, sos una persona inteligente, no creo que en el fondo te haya sorprendido, porque vos sabés que la postura de lo que es la ortodoxia férrea no acepta conversiones o no acepta actos alágicos realizados por rabinos que pertenecen al movimiento conservador o al movimiento reformista. Lo que digo, esto no es nuevo, lo que sí es sorprendente que haya tenido lugar incluso una lista, eso la verdad que... No sé. Es la lista y es el hecho público a partir de la lista de la imposición, digamos, obviamente, y tampoco vuelvo a decirte, yo tampoco le digo al rabino ortodoxo que tiene la obligación de reconocer mi documento. Pero él no tiene el monopolio de lo que ocurre en nuestro Estado de Israel. Cuando digo nuestro, alguien me va a decir, bueno, pero vos estás viviendo en Montevideo, en la diáspora, ¿qué decís nuestro? No, es nuestro, es del pueblo judío. O sea, el Estado de Israel tiene que reflejar en la legalidad de los judíos a la multifacética mirada del pueblo judío. O sea, cada uno tiene que poder tener su parte y su mirada incluida, y el Estado tiene, como Estado democrático, que lo dice en su punto fundacional, que es Megilat Atzmaut, la Declaración de la Independencia en Israel, al no existir una constitución, dice que hay una libertad absoluta de culto y que hay una libertad absoluta para todos de sentirse incluidos dentro de lo que es un Estado plural, democrático, libre, y digamos, esto es intra hacia el judaísmo y fuera hacia otras religiones también. Entonces, también es parte de lo que el Estado garantiza hoy, como cualquier Estado que tiene que garantizarle eso a sus ciudadanos, a sus habitantes. Sí, pero ahí también, de repente sí, te escucho. ocurre como un conflicto. Sí. Perdón, sí, No, sí. vos sabés que hay pronunciamientos, hay voces que se escuchan que dicen que tiene que haber rabinatos así ortodoxos, tiene que haber un rabinato conservador, porque tiene que estar tendría que estar contemplado las diferentes vertientes. Son posturas, por supuesto, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo personalmente pienso que sí. O sea, creo que los rabinatos deberían ser plurales, así como el pueblo judío es plural, digamos. ¿Ah? Porque no hay ninguno de nosotros, de las líneas religiosas, de las tendencias, que debería arrogarse la representatividad absoluta del pueblo judío, digamos, y decir, bueno, solo nosotros y solo lo que decimos nosotros. Eso suena más corporativo, ¿no? No, de Pero todas maneras, volviendo a la idea yo igual de todas sí. maneras, Daniel, no creo que esta discusión va a ser zanjada de ninguna manera y muchísimo menos en el corto ni siquiera en el mediano plazo. Creo que estas discusiones son ya históricas y vos lo sabés mejor que yo todavía de lo que estoy hablando. Así Lo que que, pasa que, sí, yo te decía, Alberto, perdón que te no, interrumpa, al digo, contrario. el problema no es la discusión, el problema es la no validación de la existencia del otro. O sea, el hecho de que haya una lista negra es un tratamiento cuasi mafioso, digamos. O sea, yo puedo, a ver, hubiese sido sano, digamos, desde algún lugar, totalmente injusto también, pero de última después podemos discutirlo, que cada rabino tenga el criterio de cada documento que recibe, porque así debería ser. O sea, cada rabino, cada uno de nosotros, en las miradas diferentes del pueblo judío, cuando recibimos un documento, nos sentamos con ese documento y juzgamos y analizamos la validez y todas las cuestiones que estén ligadas a ese documento. O sea, generar una lista que diga que si viene firmado por determinada persona, automáticamente, no importa lo que ahí diga, es inválido. O sea, esta cuestión está ligada a temas, ¿no? A cuestiones de la historia humana, donde el solo hecho de invalidar a una persona
no es invalidar a esa persona que está ahí, estás invalidando a comunidades enteras, estás dejando de lado historias de vida, de personas, o sea, hay ahí toda una cuestión por detrás que realmente es eso, digamos, ¿no? Lo que a uno le hace ruido y le duele en el alma de alguna manera, pensado en el tiempo que nosotros vivimos y a la historia de la humanidad en la que estamos y al acceso de la información eh, que podemos tener. Entonces hoy poner una lista negra también es menospreciar la capacidad de cada uno de esos rabinos de los que reciben el documento, digo, de poder leerlo y decir, bueno, está, independientemente de la firma o del movimiento religioso al que esté ligada esta familia o esta persona, la validez de lo judaico o de lo que esté buscando, no importa el tema del que estemos hablando, está dada por la historia, no está dada por la firma. ¿Tá? La firma Seguro. es el aval de todo lo que ahí está pasando. Entonces, que la firma valide o invalide, eso realmente es muy denigrante, digamos, ¿no? Denigrante para todos lados. De todas maneras, Y ahí es donde uno sí. pone el grito y dice, esto es discriminación absoluta y a esta altura de los tiempos no es tolerable, no es aceptable. Bueno, la verdad que Daniel, el tiempo en el radio es tirano, pero de todas maneras yo personalmente creo que ese es uno de los grandes temas, es uno de los grandes temas y una de las grandes discusiones enormes, enorme en el sentido de la profundidad, enorme por la diferencia de criterio que hay y enorme porque yo personalmente creo que es una cuestión que incluso considerando también los temas políticos que están involucrados en esta situación, que vos sabés perfectamente, no creo que tenga a corto plazo una resolución y satisfactoria. ¿Sabés qué pasa, Alberto? Yo, perdón que te interrumpa, digo, y yo para cerrar con esto, Sí, cómo no. es algo que me viene dando vuelta en la cabeza hace unos días cuando venimos viendo estas cosas. Digo, hace 80 años se levantó alguien que ni nos preguntó a qué corriente religiosa pertenecíamos y produjo la Shoah, y ¿sabés qué? Y ahí fuimos todos juntos. No, Entonces, cuando fuimos todos juntos, a sí, mí correcto. me molesta cuando hacemos política de la más baja, de esta condición humana que copiamos de otros y no sacamos ese diferencial que tenemos como pueblo donde hemos sabido vivir en la diferencia. Nosotros tenemos antecedentes claros a lo largo de la historia que hemos tenido enormes diferencias y hemos aprendido a vivir en la diferencia. Pues es que yo Lo que me preocupa en este tiempo es que perdimos esa capacidad. Sí, pues y ahí es donde empieza a hacer ruido toda esta situación y uno dice, bueno, hay que levantar la voz porque tenemos que volver a recuperar esa capacidad de vivir en la diferencia. Algunos se han olvidado que Hillel y Shammai pensaban absolutamente diferente y vivieron en el mismo pueblo y ninguno decidió que la historia o las versiones o las posiciones del otro o los pensamientos del otro eran eliminables o eran para una lista negra. Pues sabes que cuando vos estás planteando esto, yo el otro día lo charlaba acá con una persona acá en la radio, que cuando se destruye el templo de Jerusalén, el segundo, bueno, creo que estaba Anasí, establece que en reemplazo de los 3 sacrificios diarios se hacen las 3 tefilot. ¿Correcto? Sí. Entonces, posiblemente cuando él pensó esta idea también habría sido eventualmente, digamos, reputado de hereje, porque va a decir, ¿cómo? Si el templo no está, ¿cómo vas a hacer algo como si estuviera el templo? ¿Qué quiere decir? Probablemente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te quiere decir? Que cuando alguien rompe un paradigma o trata de romper un paradigma, inevitablemente va a pagar un costo. Es cierto, y por eso en realidad lo que uno espera es que esta situación pueda llevarnos a la reflexión y a construir un mejor pueblo judío, que obviamente redundará en una mejor humanidad, digo, ¿no? O sea, nuestras contribuciones a la humanidad han sido enormes, es importante por ahí en esto también que seamos capaces de mostrar cómo podemos aprender a zanjar diferencias y desde allí construir. Hasta cuando vamos al Tzahal a defender la tierra de Israel, tampoco es importante cuál es la corriente religiosa a la cual vos ascribís. Tenés el derecho vos, por supuesto, de sentirte identificado con una o con otra, pero claro, todos somos hermanos en el pueblo. Ni que hablar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo enorme, Daniel Dolinsky, gracias por estar con nosotros y bueno, vos sabés que los micrófonos de Radio High también están a tu disposición cuando lo consideres necesario. Muchas gracias, Alberto, y un saludo a todos los oyentes y estamos en contacto, si Dios quiere, por cosas buenas, por buenas noticias que seguramente van a llegar para todos nosotros. Muchísimas gracias. He dialogado con el rabino Daniel Dolinsky de la comunidad NSI de Montevideo, República Oriental del Uruguay.